que sí, que forma parte de un corpus narrativo que hace referencia, que se refiere a la identidad y a la memoria. Y en ese sentido, la historia, diríamos, entra a un lugar de humanidad. Y eso me agranda el corazón de saber que nuestras novelas están dentro de esa narrativa. Y por eso son las dos miradas que vos estás diciendo, porque estás hablando de dar un marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? Pero desde el punto de vista individual, y supongo que coincides, uno lo hace porque tiene esa necesidad de decir, de contar y de expresar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A mí esto fue, digamos, no es lo que suele pasar, no es lo que como yo escribo en general, pero esto fue a raíz de una cosa que realmente pasó, que es los que volvieron, que es todo lo que pasó en Melincué, y sí hubo una necesidad en mí, y al mismo tiempo una necesidad de decir, yo no la quiero contar tal cual pasó. A mí no, yo quiero hacer otra cosa, entonces quiero separarme. Pero sin ese hecho, a mí no se me hubiera ocurrido una historia así, la verdad. O sea, nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, a mí me interesa, primero por ahí abordar un poco estas cuestiones generales, pero adentrándonos un poco más en las obras, quisiera que cada una pudiera hablar acerca del proceso de ficcionalización de ese hecho histórico, porque en los dos casos sabemos que hay un hecho que ocurrió, digamos, realmente. En el caso de Manuel en el umbral, tiene que ver con la historia de Anaí Giugiolini, ¿puede ser? Ahora ahí nos contás un poco de qué se trata y cómo llegaste a esa historia. Y en el caso de los que volvieron, tiene que ver con recuperar la identidad de Irs y Cristina, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí me interesaría que ustedes puedan contar un poco la genealogía y la gestación de toda esa historia y esa ficcionalización. Sí, está bien. Yo leo mucho el diario y escucho mucho la radio. La escucho todo el día. Pero tengo como una segunda cosa de que yo puedo estar concentrada en algo con la radio prendida y cuando empiezan a decir algo que me interesa, no sé cómo, pero no estaba prestando atención, pero aparece. Las antenas. Bueno. Y esto de Melincué, apenas lo supe, lo escuché a mí, me surgió la necesidad absoluta de, yo voy a hacer una novela sobre esto. Y después tardé un poco. Yo no planifico el libro, no puedo hacer eso. Siempre hablábamos de esta diferencia enorme entre lo que hacía Lili Bodoc, que éramos amigas del alma las dos. Y ella planificaba todo y no se podía sentar a escribir hasta que no terminara de planificar. Yo si trato de planificar no voy a escribir nunca nada porque a mí el plan no me sale. A mí me sale escribir. Y después que escribo el primer borrador donde por ahí me fui con un personaje y después digo, no, no, tacho todas estas páginas, vamos por acá. A mí no me sale hasta que no lo escribo en palabras a mano. El primero no lo escribo en la computadora ni lo escribí antes en la mañana. No puedo. Ahí no va. Yo creo que es el ritmo de creación tiene que ver con la velocidad a la que yo puedo escribir a mano. Esta era una novela que no me senté a escribirla hasta que se me ocurrió que iba a ser una novela de fantasmas. Porque si vamos a hablar de género, es una novela de fantasmas. No sé si es una novela histórica, tenemos que pensar no en lo realista. Ni fantástica, o es un poco una novelada de fantasmas. Claro, medio fantástica. Cuando se me ocurrió eso, dije, bueno, ahora sí, ahora me siento, la escribo, y bueno, y salió eso. Pero antes yo tuve que hablar con Eric Tomersch, que es el hermano de Yves, porque a mí me dio mucha cosa decir, yo voy a inventarme un pueblo, me voy a inventar 2 desaparecidos que se nota que son estos, pero me los voy a inventar. Me voy a inventar una maestra, me voy a inventar todo porque yo no puedo quedarme pegada a eso, no me sale así. Y esto ya no es una cosa general. Los nietos desaparecidos, como era el año de la vaca, donde no era ninguna historia en particular, era cualquier historia de esas. Esto es muy obvio de dónde viene, y no es mi historia.
Entonces yo me senté con Eric, que lo conseguí a través de una amiga, trabaja creo todavía, si es que no, bueno, en Radio Nacional. ¿Él vive acá o No, vive acá. Ah, Y esta amiga, no. Y esta amiga mía también trabajaba, ahora ya no, en Radio Nacional. Entonces me dijo, yo te conecto con Eric, nos encontramos. Y yo le dije, mira, yo quiero hacer esto, pero si vos me decís no, hoy se terminó. O sea, bueno, voy a pensar otro tema, está bien, esto me quedará acá, pero yo no lo voy a hacer. No, hacelo, el lado realista o histórico lo hago yo. Dijo, Eric tiene un libro en Hollywood, me lo regaló como para tener un background, ¿no? Con fotos, bien documental el libro, ¿no? Porque a mí me daba miedo, yo iba a hacer otra cosa, nada. Tomé 2, 3 cositas. Cuando supe lo de los fantasmas, ahí me pude sentar. Es lo único que planifiqué. Y medio sabía dónde iba porque había una historia atrás. Yo a veces no sé a dónde va la historia. No, mayormente no sé a dónde va la historia cuando me siento a escribir. Esta sí sería como en algún momento iban a descubrir la identidad. Pero bueno, fue así. Porque estaba contada antes de otra forma y tampoco quería yo cambiar eso, ¿no? Aparte a mí me parece que hay algo de poner la voz todas estas jóvenes. Bueno, las voces múltiples son algo que yo siempre hago y tiene que ver con una cosa ideológica y una cosa estética. La novela burguesa, aunque sea de adultos, no importa, está reunida alrededor de un protagonista. A mí eso no me interesa, no me interesa para nada. Los narradores que a mí me gustan de adultos, que son amerindios, o sea, descendientes de cherokees, navajos, chippewas, esos en Estados Unidos, y los descendientes de esclavos, digamos, los negros, no rechazan esa idea del protagonista único y la idea de que lo interesante es un retrato psicológico, Madame Bovary, qué sé yo, ¿sí? Y ellos dicen no, para mí el relato tiene más de una voz. Generalmente con lo que yo escribo es así. Y lo de los fantasmas me cerraba porque si no tenía que usar 2 tiempos. Yo quería que los 2 desaparecidos que encontraron en Melingüe tuvieran voz. Si no, iba a tener que hacer 2 partes. Una parte cuando desaparecen y una parte cuando los encuentran. Teniendo fantasmas, soluciono eso sin esa división. El tema del cambio de, por ejemplo, el cambio de tipografía también lo tenía pensado. Yo quería que fueran 2 colores directamente. Peleé por eso, pero no funcionó. O y tal, digamos, Bastardilla y la otra. Tampoco quisieron, o sea, me lo acercaron demasiado para mi gusto. Pero sí, yo quería que eso se viera claramente. Bueno, Manuela en el Umbral comenzó el 24 de marzo del 76. Hay un poema de Quasimodo, de Salvatore Quasimodo, que me representa a mí en ese día, que dice: cada uno está solo en el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de sol, y de pronto oscurece. Ese día yo sentí así la oscuridad, y se fueron apagando las pocas estrellas que iban quedando en esa oscuridad, se fueron apagando, era como angustiando estrellas, como dirían los hermanos Núñez, los tucumanos. Y yo seguía angustiando estrellas cada vez que desaparecía una amiga, una compañera, un compañero. En aquellos momentos no tenía, momentos juveniles, quiero recordar, ¿no? No tenía palabras para expresar lo que pasaba. Y no sé si hubiera sido escritora, si hubiera podido tenerlas. Porque estas cosas traumáticas que nos atraviesan como pueblo, creo que nos obtura hasta la capacidad de hablar y de expresar. Bueno, por supuesto que después de todo eso llegó la democracia, mis hijos fueron creciendo, aparecieron los primeros libros,
Y, y siempre tuve esa necesidad de contar esta historia, pero como eran tantas historias y uno estaba atravesada por tantos dolores, les cuento que un día, fue un domingo, teníamos la costumbre de los últimos domingos de esos meses, hace casi 15 años de esto, una amiga de mi hija, Anaí, cineasta, estudiante de cine en ese momento con mi hija, me pide que yo actúe en una novela que ella iniciaba. Y yo, por supuesto que era la actriz de todos los estudiantes del cine, de la Escuela de Cine de la ENEP, del INCA, pasaba noches en vela, todo el tiempo, por supuesto dije que sí. Pero este era un papel muy particular porque yo tenía que ser la abuela de una nena de 4 años, que era su hija, Azul. Pero para ser la abuela en la película teníamos que familiarizarnos, porque la nena me veía y no había empatía. Bueno, entonces por eso digo que venía los domingos, se quedaba a comer, yo llevaba a la nena a la plaza junto con Anaí, es decir, todos los domingos hacía de abuela. Y uno de esos domingos, nosotras dos, sentadas en un tronco del Parque Lezama, donde yo vivo a una cuadra, sentadas ahí, Anaí y Azul amacándose, porque esta escena, cuando ustedes, quienes no leyeron el libro, lean el capítulo 9, van a encontrar, si bien, por supuesto, nada de esto, de lo que voy a contarles, está de otra manera. Me dice, Mercedes, mirándome, te quiero contar mi historia. Imaginemos la situación, cuando me dice ella que me quiere contar su historia, ya sentí como que tenía una historia fuerte, porque alguien que dice, te quiero contar mi historia, se me corta la voz cuando lo recuerdo. Y me dice, cuando yo tenía 4 años, como Azul, me desperté una noche, después de una pesadilla oscura, con sombras negras, y me desperté llorando porque tenía fiebre. Y busqué a mi mamá y mi papá y no los encontré. Y los esperé 7 años. A mí me crió mi abuela y mi tía. Y después, cuando yo tenía 11 o 12 años, me dice, y un día, y yo recibía cartas que eran de mi mamá. Y un día, cuando descubro que la letra de mi mamá se parecía mucho a la letra de mi tía, me acerqué a mi abuela que estaba cocinando y le dije, abuela, las cartas de mamá las escribe la tía. Y me dijo, un gesto, nada más que un gesto y lágrimas. Y ella siguió revolviendo. Esa fue la respuesta. Bueno, ahí nos quedamos las dos llorando. Mirando el azul cuando se me acaba y las dos llorando. Yo recuerdo esta escena y recuerdo también que en nombre de la verdad, de estar afuera de la historia, le digo, pero Anaí, ¿cómo te hicieron esto que no te dijeron la verdad? Pensando en las cartas. Y ella me dijo, ¿sabes? Yo adoro a mi abuela y a mi tía, porque ellas hicieron lo único que podían, porque ellas también la esperaban a mi mamá y a mi papá todos los días. Y era muy difícil para una niña de 4 o 5 años decirle, y no sé si van a aparecer, y no sé si los están torturando, y no sé. Bueno, frente a ese hecho, yo quedé muy impactada y me llevé esta historia mucho tiempo en mí y dije, esta historia la tengo que escribir
o sea, de aquel 24 de marzo, me puso como una luz en la posibilidad de contar una historia.